Somos criadores de la máscara. Nos hemos tenido que acostumbrar con esta pandemia a utilizar una prenda que seguramente muchos ni siquiera se habían planteado utilizar nunca. Pero antes de que empezara la pandemia, seguro que todos habéis visto algún criador que bien en los concursos, yo he visto incluso algún juez, bien cuando visitaba su aviario, algún aficionado, que siempre llevaba una máscara, no de este tipo, una máscara diferente, cuando estaba junto a los pájaros. ¿Qué significaba eso? ¿Qué problema tenía este criador? Pues lo vemos en este vídeo y vamos a explicar también por qué ese problema que tenían esos criadores también nos puede afectar a los demás. Como hemos dicho, seguro que todos habéis visto en algún momento, antes de la pandemia, lógicamente, algún criador, algún aficionado que llevaba una mascarilla puesta. Muchas veces llevaban la mascarilla mientras te atendían en su propio aviario, mientras estaban con sus pájaros. Yo también he visto incluso jueces que durante el enjuiciamiento la llevaban puesta. Y precisamente por eso vamos a hablar acerca de cuál es este problema. Cuando veíamos este tipo de criadores, la mayoría pensábamos simplemente, bueno, ese criador es alérgico a los pájaros o alérgico a las plumas, decíamos mucho, ¿no? Y ya está, o sea, mala suerte. Igual que hay gente que es alérgica a otras cosas, como por ejemplo el polvo o cualquier otra cosa, y hay otra gente que no es alérgica a nada, mala suerte y punto. Y no indagábamos mucho más en este tema acerca de esta enfermedad, pero si escarbamos un poquito más en ella, si investigamos en ella, nos daremos cuenta de que todos, de un modo u otro, estamos en riesgo de sufrirla. Vamos a hablar en este vídeo de las claves de esta enfermedad y de consejos de prevención, que es lo más importante para intentar evitarla, sobre todo quitándonos de la cabeza algunas de las cosas que todos hacemos o hemos hecho alguna vez, algunas manías que tenemos atendiendo a nuestros pájaros. Y hablaremos también de algunos aspectos, por si las sufrimos, tenerlo siempre en cuenta para intentar que no nos afecte en nuestro día a día. Que lógicamente si sufrimos esta enfermedad y sufrimos esta problemática, esos criadores ya han contactado con sus médicos de cabecera muy probablemente y ya les han dado unas directrices, pero siempre viene bien recordarla y en este vídeo vamos a aprovechar para hacerlo. La enfermedad que sufren estos criadores se llama técnicamente alveolitis alérgica. En concreto, una alveolitis alérgica debido o causada por las aves. Ahora concretamos un poquito más acerca de esto. Alveolitis lo que quiere decir es que itis es un sufijo que se utiliza para hablar de inflamaciones, por tanto, alveolitis es una inflamación de los alveolos, y los alveolos son una serie de estructuras que componen el pulmón, que es, digamos, una de las partes más importantes de los pulmones, porque ahí es donde se produce el intercambio entre la sangre y el propio pulmón, ¿vale? El intercambio de oxígeno, por ejemplo. Y luego alérgica, lo que quiere decir básicamente una hipersensibilidad. Hay gente que, por ejemplo, una alergia muy común entre las personas es la alergia al polen, ¿vale? Pues estas personas reaccionan de manera exagerada cuando se ponen en contacto con polen. Pues en este caso es una reacción de manera exagerada que provoca esa inflamación en los alveolos. Ahora vamos a concretar un poquito más acerca de esto. Bueno, pues en resumen, esta enfermedad que sufren estos criadores se llama alveolitis alérgica, ¿vale? ¿Qué la causa? Vamos a lo importante. ¿Los pájaros de por sí? No. La causa el polvillo de las plumas y la causa también el polvillo que producen las heces de nuestros pájaros. Y alguno dirá, pero vamos a ver, las heces son algo así casi pastoso, semisólido, a veces líquido. ¿Cómo van a soltar polvillo las heces? Al secarse sí pueden soltar polvillo. Ese es el primer riesgo que tenemos que pensar, aunque el riesgo más importante son las plumas. ¿Las plumas sueltan polvillo? Sí, aunque no nos demos cuenta, las plumas están continuamente soltando polvillo en el ambiente. Y si no lo creéis, haced este experimento. Coge un pájaro, por ejemplo, en invierno y soplarle la zona del abdomen y podréis comprobar que si el pájaro está sano la tendrá brillante. Ahora, coged ese mismo pájaro en verano y podréis comprobar que esa zona del abdomen presenta una cierta tonalidad mate. Eso muchas veces es porque las propias plumas pueden provocar precisamente que se elimine o se produzca ese polvillo que luego se puede quedar en el ambiente. Otro error muy común es pensar lo que decíamos al principio, que se trata simplemente de una alergia y al criador que le toca mala suerte y a la mayoría no le toca. Mentira, todos los criadores de algún modo u otro estamos expuestos a que a la larga podamos sufrir este tipo de problemas. Incluso con algunas prácticas que hacemos, muchas veces manías y muchas veces costumbres que hacemos de manera frecuente y que pueden contribuir a que esta enfermedad se desarrolle en nosotros mismos. Hay, por ejemplo, una costumbre muy mala que debemos evitar y es una costumbre que si no la hacemos ahora como criadores seguramente la hemos hecho en algún momento. Y es la costumbre de soplar los comederos para intentar eliminar las
las cascarillas que se van quedando de la semilla. Ahí no nos damos cuenta, pero en el momento que estamos soplando, estamos también inhalando partículas de polvo que a la larga pueden resultar perjudiciales para nuestra salud. Ojito también con el tema del uso de las limpiadoras de alpiste, las limpiadoras de semillas, porque muchos criadores las empiezan a utilizar precisamente por esto, para evitar soplar los comederos y evitar inhalar ese polvillo que se produce. Pero si estamos utilizando la máquina, si la tenemos encendida, muchas máquinas expulsan por una parte el polvillo que se va generando, y si estamos muy cerca ese polvillo también lo podemos inhalar, con lo cual en cierto modo también podemos estar en riesgo con el uso de este tipo de limpiadora. Pero ojo que esto no es solo un problema que afecta a los criadores, también las personas que tienen algún pájaro como mascota, incluso personas que solo tengan un pájaro, pueden sufrir esta misma enfermedad. Y de hecho se han detectado casos, se han visto casos de personas que con un solo pájaro, uno solo, han tenido más efectos negativos que muchos criadores que tenían aviarios grandes durante mucho tiempo. Ahora vamos a explicar el por qué puede ocurrir esto. Dos tipos de presentación de esta enfermedad. Por un lado, una presentación brusca, es decir, una presentación aguda, más típica de las alergias, que suele cursar con tos, con dificultad respiratoria, con fiebre incluso podemos tener. Y otra presentación más a largo plazo, más crónica, que puede cursar con tos frecuente, que es uno de los problemas habituales cuando se ve afectado el pulmón. Y además una tos seca, ¿vale? Hay una tos, digamos, más productiva, pues esta sería una tos no productiva, una tos seca. Dificultad respiratoria, como es lógico, pero a veces solo evidente durante la realización de un ejercicio. A lo mejor estando normal, estando en reposo, no notamos esos problemas. Y también un detalle que se ve mucho en los pacientes afectados es una bajada progresiva de peso, aunque la bajada progresiva de peso es un síntoma típico de multitud de enfermedades, ¿vale? Pero bueno, es otro detalle que se puede ver. Esta presentación crónica, que es la que más nos suele afectar, puede tardar entre 10 o 20 años en darse, es decir, 10 o 20 años de exposición continua, ¿vale? A ese polvillo continuamente. Fijaos entonces todo lo que puede tardar, ¿vale? Que no solo es una disposición crónica, sino prolongadísima en el tiempo. Situación extrema, muy extrema. Bueno, aquí estáis viendo una radiografía en la que podéis observar perfectamente cómo se observan los pulmones, y ese entramado, ese veteado que se ve en la zona de los pulmones, ¿vale? Aquí perfectamente está un pulmón y aquí tenemos el otro, aquí sería la columna, ¿vale? Pues ese entramado, esas vetas que aparecen ahí en los pulmones, son típicas de lo que se llama técnicamente como una neumonía intersticial. Los enfermos de esta patología pueden tener ese tipo de neumonía, ¿vale? Esta imagen de pulmones, desde luego, no muestran un pulmón sano, sino todo lo contrario. Y como digo, una situación ya extrema, muy extrema, pero que puede ocurrir, es lo que se llama coloquialmente dedos en palillos de tambor, que con esta imagen se observa perfectamente, que son dedos que se hinchan, sobre todo en la punta, como veis en esta primera imagen, en la zona de la punta, que esto lo que quiere indicar es que hay una falta de oxígeno crónica, ¿vale? Ver este tipo de dedos puede estar relacionado con que hay una patología en el pulmón y unos problemas de oxígeno en el propio organismo, ¿vale? Aquí tenemos otra imagen donde podemos observar perfectamente, en principio parecen unas manos normales, pero si nos fijamos en la zona de los dedos vemos como que la uña está muy desarrollada, tal. Esto sería la típica imagen de palillos en tambor, que se llaman precisamente así porque los palos de un tambor tienen en la zona de la punta como una especie de bolita, como una especie de desarrollo, y luego son un poquito más finos, ¿vale? Este patrón lo podríamos tener, pero como digo, ya sería una situación muy extrema. Más detalles, bueno, pues esa progresión de la enfermedad desde el punto de vista médico puede evolucionar a una fibrosis pulmonar o a lo que se considera una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el famoso EPOC, que seguro que ese nombre lo habéis oído alguna vez, que tiene ciertos efectos en cierto modo parecidos a la exposición prolongada a otras partículas de polvo, por ejemplo efectos parecidos al tabaco. Los fumadores tienen un alto riesgo de desarrollar EPOC precisamente porque están expuestos a esos gases nocivos y a esos tóxicos, digamos, que tiene el propio tabaco. Entonces, si lo pensamos bien, si eres fumador y aparte eres criador de aves, pues ya ves desde luego que tu riesgo sube.